Ah, cables de acero. Cable de acero, ¿vieron algo en teoría? Sí, sí. Bueno, Sí. agarrá, ¿cómo se dice? Falcón, y compartí el primer ejercicio de cable de acero de la guía ahí en el grupo. Dale. ¿Tenés mano, Manu? Sí, sí, sí. Ahí ya lo vi. Ahí está. Creo que es ese. El 30, 29, 30. Esa es. Lee eso, Homer. Profe, ahí abro porque no tengo a mano. Porque estoy conectado con el celu. ¿El primer problema? Ah, pará, yo no compartí pantalla, por eso no lo están viendo. Pará, ahí está. Ahí puedes leer tranquilo. Lee nomás. Una carga es desplazada por una malacate, como muestra la figura. El cable enrolla directamente en el tambor. La fuerza de tracción llega a tener un valor máximo de 2.500 kilogramos. El eje del malacate gira a 37,5 RPM. Trabaja 8 horas al día. Se utiliza un motor eléctrico de 1.500 RPM. Determinar el diámetro del cable, el diámetro mínimo del tambor que enrolla el cable, la velocidad tangencial del tambor es igual a la velocidad de la carga desplazada, el momento torsor en el eje del tambor, relación de transmisión del reductor a instalar, el modelo del reductor a instalar, la potencia del motor a instalar, modelo del motor seleccionado. Ok. Entonces, ¿alguna vez vieron esta vez se le ponen adelante las camionetas? ¿Vieron? A las camionetas esas que van para el monte o que a veces los jeeps, esos que hacen trilla, le ponen. ¿Para qué sirve esto? Es un tirador. Estira, estira, sí. Esto enrolla un cable y el cable ese se enrolla, es como un reel de pescar, más o menos así, solo que en vez de ser un cable de nylon es un cable de acero más grueso. Entonces con eso vos le estirás, le podés tirar algo o podés estirarte vos mismo si lo atás a un punto fijo, ¿no sé? Entonces las motos arrastradoras también tienen eso atrás. Llegaron a ver, ahí les voy a mostrar una imagen. Profe, antes nosotros habíamos visto en Física 1 que había un aparato parecido a ese, que nos aprovechábamos de que el largo del mango era mayor al diámetro, no sé qué. Claro, con ¿El esto. Malacate hace eso nomás? ¿Hace eso también? Ese ¿O sería un no? malacate manual. Claro, el malacate manual es Ah, como lo que usa para sacar agua del tanque, ¿viste? Que vos girás a través de un mm, brazo de palanca. En este caso se mantiene la parte del enrollamiento del cable, sí, que sería la parte del enrollador del cable, pero se cambia el accionamiento manual por directamente un accionamiento con reductor eléctrico o hidráulico, ¿sí? mm. Bueno, esto que ven acá son todos skidder grandes, pero los skidder más chiquititos, acá mira, los más viejitos, los más chiquititos tienen eso, ¿sí?
que este que acá tiene un tipo una roldana y ahí sale un cable, no sé si se llega a ver. Creo que sí. Bueno, ese cable, este no es el enrollador, ese que le estoy apuntando con la manito, ahí es solo una polea de desvío nomás. El enrollador está acá abajo, ¿sí? Y esto acá, esto que se ve acá, es el reductor. Eso reduce y ahí va enrollando el cable y va estirando el tronco, digamos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ujú. Ahí estaría el malacate ahí abajo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra resolución del ejercicio, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo primero que te pide? El diámetro del cable. ¿Es lo primero que podemos calcular o no? Yo no recuerdo bien igual cómo se calculaba el diámetro, pero creo que tendríamos que empezar como siempre Claro, tenés que empezar por otra cosa. con Entonces, la hay una parte. tabla que es una tabla fundamental, ¿sí? Que es la tabla de coeficiente de seguridad, ¿sí? Como tenían lo que era factor de servicio, para cable tienen coeficiente de seguridad. ¿Y el coeficiente de seguridad de qué depende? De la, del tiempo de trabajo. De lo comprometido que está el cable. Si un cable tiene diferentes posibilidades, por ejemplo, un cable que está solo estirando, solo la tracción, por ejemplo, el cable que sujeta un puente o una, ¿cómo se dice? Estructura fija, ¿sí? Tiene un cierto coeficiente de servicio, después tienen otro que, por ejemplo, es para estirar un polipasto, después tienen elevadores de personas, en fin, siempre hay diferentes grados de coeficiente de seguridad. ¿Sí? A medida que el trabajo se va haciendo más comprometido, principalmente cuando intervienen movimientos de personas en ascensores principalmente o montacargas, ustedes van a ver que los coeficientes de seguridad se van bastante arriba, ¿no? Entonces, para este caso, ¿cuál podrían utilizar? ¿Cuál sería el caso? ¿Tienen la tabla a mano? Estoy buscando, profe. Seis. Roscura. Eso no está en el Power esa tabla. Sí, Ah, ok. Fíjense que está en el Power, no está en la planilla de cables de acero. Bueno. ahí mando.
¿Mandaste? Ahí. Eso, esa es. Fíjense, cables principales de puente colgante. Ahí en eso es característico. Cables principales de puente colgante hace referencia a que no se enrolla, ¿sí? ¿Sí? O sea que no, ¿cómo se dice? Principalmente que no rota, que no gira, que no se enrolla el cable. Entonces el cable de acero no se pliega, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el coeficiente? De 3 a 4. De 3 a 5. De 3 Este, a 5. porque dice Que dice cables cables de guincho y grúas de baja velocidad. de baja velocidad. Entonces, fíjense ahí, ¿qué fuerza estira? Tira 2,5 toneladas. Exacto, ¿sí? Bueno, no le da mucho detalle en qué se usa, ¿sí? ¿Le dice algo en qué se usa? ¿O no? Dice, no, dice una carga nomás. Fíjense, si él le dara más detalles, ustedes podrían ver si estamos más cerca del 3 o más cerca del 5, pero no le da. Entonces, a los efectos del ejercicio, ¿qué vamos a seleccionar? Promedio. Sí, 4. Pero depende, pues si le dice, le da alguna pista que es algo más tirando a comprometido o no tan comprometido, ustedes pueden irse más cerca del 5 o más cerca del 3. Entonces, el CS seleccionado es 4. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Elegir qué. Cable, supongo. Sí, el cable. Un tipo de cable. ¿Qué sería el tipo? El tipo es, viste que viene el código del cable, eso lo explicó el ingeniero Sánchez en teoría, por ejemplo, 6 por 19 por 1 o 6 más 1 o así, dependiendo del caso. Vos podés compartir, Feldman, la tabla de selección en PDF de cables. Así, ven, yo le explico ahí qué cable se usa para cada caso. Estos son los criterios más importantes para la resolución de este ejercicio. Lo demás es todo. Es El todo. catálogo sería. Claro, el catálogo de cable acero. Están mandando, profe. Ahí está. Bueno, ahí yo. Vemos acá un poquito. Fíjense. Fíjense, esto es cantidad de alambres, ¿sí? Es una cosa. Después tienen fibra en el medio, fibra metálica, polimérica, digamos, en el medio. Y tienen casos, por ejemplo, que le dice muy flexible, un alma textil, 7 almas textiles. Fíjense que este, por ejemplo, tiene un alma textil acá en el medio, que sería lo negro.
Y este tiene 7 almas textiles que serían adentro de todos los cablecitos, más en el medio. Después le dice flexible, ¿sí? O sea, sería afuera no tiene almas textil, pero en el medio sí. Después tienen otra variedad muy flexible. Después tienen semiflexible, que ya es menos flexible, y rígido, que no es. ¿Qué significa flexible, semiflexible, muy flexible? Eso es si uno por ahí quiere agarrar el cordón y lo quiere doblar, tipo plegarlo sobre sí mismo. Claro, el cable, ¿sí?, gira en una polea, ¿sí?, o en un enrollador. El enrollador es un redondo. Entonces, el cable tiene que transformar su trayectoria de recta a una trayectoria curva. En la trayectoria curva, la forma del cable se ve alterada porque las fibras de afuera como que se quieren estirar y las de adentro no, las de adentro se quieren comprimir, entonces él cambia de forma. La cantidad de cables, ¿sí?, la cantidad de hebras, ¿sí?, de acero, le da esa posibilidad de copiar mejor la curva, ¿sí? Entonces, un cable más flexible es mejor para una aplicación en donde tenemos el enrollamiento. Si para un tensor, es decir, que es solamente recto y nunca se va a doblar, se puede optar directamente por un cable rígido. Y después está el tema del alma textil. El alma textil se usa en caso donde el cable va a estar sometido a golpes, dobladuras, exceso de dobladuras, ¿sí? Por ejemplo, las motos arrastradoras, que a veces se tranca, a veces se dobla más de lo que tiene que doblar, ¿no? En situaciones donde no está totalmente controlado el proceso, digamos, como un puente de grúa o un malacate, donde son situaciones donde medianamente yo sé que siempre se va a enrollar en la misma polea, o sea, no va a cambiar la condición de trabajo. Yo puedo elegir un cable que eventualmente no tenga tanta alma textil, porque el alma textil lo que permite es que, por ejemplo, al recibir un golpe, el alma textil amortigua eso y el golpe no lo recibe todo el acero, digamos, y el acero no se daña tanto. Entonces nos aguanta más el cable. ¿Se entiende más o menos cuál sería el criterio de selección para el modelo del cable a elegir? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿cuál elegirían ustedes entonces para el caso? Tal vez el 637.1. ¿Cuál? 6, 637.1. 637.1. 637.1, muy flexible. Sí. ¿Puedes elegir ese? Sí. Bien. También puedes elegir este, el 6x19x1, porque no es una aplicación que requiera un cable eventualmente tan delicado, por llamarlo así, como este. Este tiene muchas fibras, ¿sí? Es un cable más. Claro, pero eso podemos decir que depende también del diámetro del tambor donde va a ser enrollado. Porque si es Depende. muy chiquito, No, es que después hay un coeficiente que te da un coeficiente n que te dice, si tu cable mide 10, ese 10 lo tenés que multiplicar por 20, por ejemplo. 10 por 20 son 200. Bueno, 200 es el máximo tambor que podés. Y si un cable es muy flexible, el n es menor. O sea, que quiere decir que puede copiar proporcionalmente a lo que sería otro cable, puede copiar una curva más chica. No sé si me explico. creo que sí. Entonces sería diámetro mínimo, no máximo. Mínimo, sí. Entonces, lo que ustedes van a hacer es mirar, elijan, en este caso pueden elegir cualquiera. Yo en este caso elegiría este, el 6x19x1. ¿Por qué? Porque no es un cable que va a estar, o sea, que tiene una exigencia tan alta. Si ustedes se fijan, son 2.500 kilos. El ejemplo que les muestra ahí no es un malacate demasiado reforzado y tampoco le da demasiados detalles al ejercicio. Entonces, yo elegiría este, el 6x19x1 es flexible, ¿sí? Va a copiar la curva, ¿sí? Tiene alma textil, tiene un alma textil, con eso ya nos da cierta resistencia. Y tiene varias
¿cómo se dice? Cada cuerda, digamos, tiene 19 hebras, o sea que tiene bastantes fibras para poder copiar el recorrido del malacate. ¿Está? Bueno, después, el otro factor a elegir es la carga de rotura, ¿sí? Existe la carga de rotura en función de la carga específica de rotura. ¿Qué quiere decir la carga específica de rotura? La carga específica de rotura es la tensión que admite el material internamente, ¿sí? Es decir, nosotros en este caso vamos a utilizar siempre el de 140, ¿sí? Siempre este, porque es el que se consigue en el mercado, ¿sí? Este acá. Siempre nos vamos a trabajar en esta columna. Los otros, ¿qué quiere decir el de 100 o el de 190? Que, por ejemplo, si vos tenés una fibra del mismo tamaño, una finita, el de 100 te va a resistir menos que el de 190, una fibra, ¿sí? Que quiere decir que el material específicamente es más fuerte, es más duro, más resistente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, nosotros siempre vamos a ver el de 140 porque es el que se consigue en el mercado. Entonces lo que nosotros hacemos ahora es multiplicar la tensión por el CS. Entonces, tensión, ¿a qué va a ser igual? Serían los 2.500 kilogramos. Eso por Por 4, 4. Esto nos da 10.000. 10.000 kilogramos. Y ahí buscamos en esta tabla, ¿sí? ¿Cuál es el que nos admitiría, o cuál es el diámetro que nos admitiría igual o mayor a 10.000 kilogramos de tensión? Y ahí hacemos nuestra Con selección. 14 milímetros. Ok. Estaríamos en 10.150. Entonces estaríamos seleccionando un cable de 6 por 19 por 1 de estas características, de 140 kilogramos por milímetro cuadrado de tensión específica, con un diámetro de 14 milímetros. O sea que el cable va a ser de 14 milímetros. Y ahí sí vamos al factor N, ¿sí? El factor N se obtiene acá también. ¿Dónde está? A ver. No, no está en esta tabla. Pero tiene que estar en el que vos convertiste, Feldman. El factor N. ¿Dónde estás? Más arriba. Eso está en el power. Fíjense, el N en función del tipo de cable. Cable y polea. Puede ser la relación mínima. Relación Esa. mínima, eso es N. A ver. Acá, por ejemplo, tengo para cable de 6 por 19. Relación mínima de 34. Exactamente, eso es. El N, que es lo que vos bien decís, relación mínima, es de 34. Entonces lo que se hace es el diámetro del enrollador o polea de desvío, de enrollador y polea de desvío. Polea de desvío le pongo en caso que exista. Por ejemplo, en esta foto que ustedes ven acá, el skidder este, si ustedes observan, acá abajo hay un enrollador que enrolla el cable, ¿sí? Y acá arriba hay una polea de desvío, fíjense que es redonda. ¿Se ve?
Se ve así. Entonces, ¿qué quiere decir? Tanto el enrollador como la polea de desvío van a tener que tener ese diámetro mínimo. Mínimo, ¿qué quiere decir? Que es el mínimo diámetro que puede tener. Más grande puede ser, sí, no hay problema. Más grande sí, pero menor no. Porque quiere decir que ese alambre puede copiar correctamente ese recorrido, ¿sí? Sin problema. Si yo le hago a un cable de acero le hago copiar un recorrido muy cerrado, se va a dañar con el tiempo. Entonces, hago así. Diámetro va a ser igual a diámetro chiquito por n. Tenemos 14 milímetros por 34. ¿Qué me da esto? Eh, 476. 476 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el enrollador, el tambor que va a enrollar ese cable tiene que tener esa medida. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, yo les voy a dejar a ustedes que terminen de resolver este ejercicio en sus casas. La tarea va a ser terminar de resolver los demás parámetros. Acuérdense que potencia, primero tienen que saber que el momento torsor, digamos, es la fuerza de tracción, ¿sí? Por el diámetro sobre 2. Y luego sí se calcula la potencia, como siempre veníamos, que sería 716 y todo eso. Y también van a hacer como tarea el ejercicio que sigue, que es el número 35. 31, perdón. A ver. 31. 31. ¿eh? Sí. Es el 30. Acá la clave de estos ejercicios es la selección del cable. Lo otro, ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Ustedes ahora ya saben el diámetro del enrollador, entonces tienen que calcular la velocidad tangencial, cómo enrolla, todas esas cosas ya las saben, ya saben calcular una potencia de un sistema de enrollador, porque ustedes ya lo hicieron en la primer guía. Lo clave acá es elegir bien el cable y el resto es prácticamente automático porque es seleccionarlo de tabla, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Ahora estaría esperando que me pasen la tarea. Me pasó Feldman. Me pasó Sommer. No, Sommer todavía no me pasó. Pero me tienen que ir pasando la tarea si yo completo la asistencia. ¿Sí? Y ahí le actualizo. ¿Cuál sería, profe? ¿Y esto que le estoy haciendo ahora? No, en la- pero en la que le semana me teníamos que pasa. pasar hoy. La de la clase pasada. Sí, yo le pasé el viernes pasado ya. El que había quedado. Yo también el de cadena y el 5. Sí. Bueno, ¿está bien? Bueno, quedamos así entonces. Esta semana Ajá. estaría esperando esto. ¿Cómo? Que esta semana estaría esperando esto. La terminación de este y el que sigue. Bueno, dale. Listo. Dale, pues. Quedamos así entonces. Nos vemos la semana o el viernes que viene. Dale. Listo. Buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao.